no basta con tener la razón, hay que defenderla de una manera eficaz. Muchas veces el que gana la pelea no es el que más condiciones tiene o el que tiene la verdad de su lado, sino el más astuto para saber defenderla. El caso de Elian González, que por supuesto es a ese al que estoy haciendo referencia, reveló que Fidel Castro, como dijera Vargas Llosa en aquel célebre artículo del cual les he hablado ampliamente, que lo pueden encontrar en Google, pongan el caso Elian, Mario Vargas Llosa, y lo van a ver. El caso del niño Elian demostró que Fidel Castro estaba dispuesto a tirar de la hipocresía más sórdida, la más vomitiva que pudiera existir, para hacerse con la defensa de los derechos de la patria potestad cuando nunca le había importado un carajo. Cuando había sido el mismo tirano al que no le había temblado el pulso y que no había tenido una sola hebra de remordimiento por autorizar entre él y su hermano el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron varios niños. Y digo entre él y su hermano porque dicen que la orden final, la orden categórica, la dio Raúl Castro, pero ¿quién era el mandamás en el país? ¿Usted cree que alguien podía hacer algo en ese país, y algo de esa envergadura, algo de esa magnitud, sin contar de antemano con la anuencia, la aprobación del mandamás? Pero además, si el mandamás no hubiera aprobado lo que se hizo, lo que ocurrió después lo habría demostrado, ¿verdad? Sancionar a todo el mundo, armar una crisis brutal, ¿verdad? Encarcelar a los responsables. No pasó nada de eso. Así que por supuesto que responsabilizó a Fidel y a Raúl Castro, a los dos por igual. Para mí exactamente igual que aquellos que presionaron las mangueras y tumbaron con esos chorros a las madres con sus hijos, ¿verdad? Pero la crisis de Elian le permitió a Fidel Castro presentarse de repente como el gran protector de los derechos de los padres de estar con sus hijos. Desafortunadamente, estos son derechos universales. En todos los países democráticos de este mundo se defiende, y créame, tengo experiencia en primera persona. Una de las experiencias más geniales, más felices que he tenido en mi vida es utilizar la ley para hacer valer mis derechos como padre y darme cuenta de cómo la ley me dice absolutamente tienes toda la razón. Y eso en el mundo es significativo porque en el mundo usted puede creer que hay una ideología, usted puede creer que tiene razón o no, pero como se miraba esto, sencillamente es, sí, es verdad que la mamá quiso sacarlo, es verdad que la mamá quiso que tuviera una vida mejor, pero la mamá ya no está. Y donde tiene que estar un niño es o con mamá o con papá. Lo que usted crea, lo que usted considere de quién es mamá, de quién es papá, de cuán manipulado, de cuán lo que sea, podemos estar de acuerdo. Pero la ley es simple, mamá o papá. Y si no está mamá, pues papá sí está y papá está diciendo lo quiero conmigo. O sea, ahí se cometió un error estratégico desde el punto de vista emocional, porque se estaba pensando con el corazón, no con el cerebro. Entonces esto permitió que Fidel Castro se erigiera como el defensor de algo que, repito, en el mundo civilizado es intocable, es la patria potestad. Todo lo perverso, todo lo pútrido detrás de este caso y cómo Cuba lo utilizó para hacer propaganda, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente material. Repito, ayer se cumplieron 25 años de ese rescate. Hace 25 años, el niño cubano Elian González fue rescatado flotando sobre un neumático tras un naufragio en el que perdió a su madre y a otras personas que viajaban con él. Su rescate, recordemos, desembocó en una crisis diplomática entre Estados Unidos y Cuba que terminó de manera muy amarga para muchos. 25 años después, Leticia Hernández recuerda este caso que dejó una gran herida en el exilio cubano. Leticia. Durante meses mantuvo en vilo a todo el sur de Florida y es que tuvo implicaciones políticas que se extendieron desde Cuba, la pequeña Habana y hasta Washington, D.C. Así comenzaba todo cuando el pequeño Elian González, de tan solo 5 años de edad, fue encontrado en esta balsa en el Océano Atlántico frente a Denia Beach. Era el Día de Acción de Gracias de 1999, hace 25 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Manny Díaz representó legalmente a la familia del menor en Miami, la cual lo recibió y lo acogió porque su madre había perdido la vida durante la travesía en la que pretendía llegar a los Estados Unidos huyendo del régimen de los Castro. Todavía me recuerdo esos momentos con mucha tristeza, porque otro caso más de una familia inmigrante, pero en particular cubana, separada por política, porque no tenía nada que ver con
qué es lo que era en el mejor interés de ese muchacho. Y es que el caso recibió atención internacional cuando desde Cuba su padre, quien residía en la isla, recibió la ayuda del régimen cubano y quiso recuperar su custodia. El mismo deseo del entonces mandatario Fidel Castro, convirtiendo a Elian González en un símbolo de la lucha de la comunidad cubanoamericana residente en el sur de Florida contra los Castro. Yo siempre he creído que aquí las cosas se han defendido a veces de una manera un poco lamentable, porque han terminado rebajando el peso de la verdad. Usted ha tenido históricamente la verdad en su mano. Aquí están las víctimas, también están muchos victimarios, no olvidemos eso, ¿no? Pero mayoritariamente aquí han venido a recalar las víctimas de ese régimen. Pero cuando después usted no sabe defender su causa y cuando usted le sirve en bandeja a su enemigo el pretexto para hacerlo ver a usted como retrógrado, para hacerlo ver a usted como violador de leyes, para hacerlo ver a usted como un apandillado que no respeta los códigos cívicos, ahí nos hemos equivocado, ahí el exilio se ha equivocado. Y afortunadamente esta voz la han elevado muchos a lo largo de varios años, pero por ejemplo este fue un caso donde las cosas no se hicieron bien, donde sencillamente querer pelear contra la justicia de Estados Unidos y querer pelear contra algo que a usted, insisto, le puede resultar lo más vomitivo del mundo porque era obvia la manipulación, porque era evidente que contra lo que se estaba peleando aquí era contra la tergiversación que estaba haciendo el castrismo de este caso, pero al final del día era el papá. Usted puede pensar, y yo lo pienso, y lo pensaba y lo seguiré pensando, toda la labor podrida que se hizo desde la dictadura cubana para utilizar este caso. Pero el niño había visto morir a su mamá. El niño no conocía a esos familiares que lo querían, que me consta. Yo entrevisté en varias ocasiones a Delfín. Creo que murió ya, ¿verdad? Sí, murió hace un tiempo. En su casita ahí en la pequeña Habana. Después de yo llegar, en varias ocasiones me mandaron de una forma u otra para los canales de televisión a entrevistarlo por alguna razón de conmemoración, ¿no? De los años que había pasado todo esto. Y me pareció un hombre formidable, me parecían personas de bien, personas nobles, personas que querían lo mejor para Elian. Pero la ley no dice eso. Fíjese usted que muchas veces tu familia, tu abuela, tu primo, la ley a veces ni siquiera reconoce como familia inmediata para tomar determinadas decisiones. Y si el papá estaba vivo, era pelear contra un molino de viento, señores. Es así de simple. Y en un niño trofeo para La Habana. Y es triste ver lo que ocurrió. Es triste ver la lucha que tuvimos nosotros, los abogados, no solo en contra del gobierno de Cuba, pero aún contra el propio gobierno de nosotros aquí en los Estados Unidos. A pesar de su familia en Miami, la postura de la comunidad exiliada, deseosa que el menor permaneciera en el sur de Florida, consciente del futuro que le esperaba, futuro del que presumiblemente intentó salvarlo su madre. La entonces fiscal general Janet Reno, bajo la administración del presidente Bill Clinton, abogó por devolver al niño a Cuba. Entraron vestidos de ninjas con ametralladoras. Una foto que dio la vuelta al mundo y que fue el principio del nuevo destino que esperaba a Elian González. Sencillamente aquí había una cuestión de leyes internacionales y de manejos de estos temas en las democracias. ¿Por qué? Porque es que si no, usted puede estar condonando una actitud que separe a mamá de niño o a papá de niño en otra parte del mundo y que otro país y otra comunidad y otros familiares que no es la mamá y que no es el papá crean y determinen que tienen las mejores condiciones para criarlo y crean y determinen o quieran determinar que entienden mejor que la mamá o que el papá. Y no, yo nunca voy a estar de acuerdo con eso. Ni siquiera en un caso extremo como este. ¿Qué más le puedo decir? Entonces, yo creo que aquí se le sirvió en bandeja el pretexto a un tipo al que no le importaba la vida ni de los niños, ni de los viejos, ni de hombres, ni de mujeres, para utilizarlo. Es ese, el artículo de Vargas Llosa hablaba de que el viejo zorro de la política, que era Fidel Castro, entendió muy bien cómo utilizar esto como una forma de virar al mundo, a las estructuras, a las instituciones del mundo contra el exilio cubano, presentando al exilio cubano como ahí está el papá vivo y coleando, reclamando a su hijo y no se lo quieren dar.
Eso usted sabe cómo cae en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudadano te dice, no, el niño tiene que estar con mamá o con papá. Y si mamá murió, pues tiene que estar con papá. Entonces, han sido errores estratégicos que creo que se han cometido y que han dañado la causa. Créame que sí la han dañado. Lo que también se dañó muchísimo fue la psiquis de ese niño. Ese niño es un robot, ese niño es una no persona. Elian González, yo lo escucho hablar y lo que siento honestamente, jamás me ha motivado, jamás me ha inspirado odio o resentimiento. A mí me inspira lástima. Ese antiguo niño, hoy un hombre hecho y derecho, es un robot. Eso es un androide. Yo lo miro y sus gestos me parecen ficticios, plásticos, insertados, diseñados. Ese niño vivió varias tragedias, no solamente una. Ese niño vivió la tragedia del naufragio, vivió la tragedia de ver morir a su madre, vivió la tragedia de quedarse solito, un niñito de un puñadito de años. ¿Cuántos eran? 5 o 6. Estaba por ahí, ¿verdad? Corríjanme si estoy equivocado, creo que eran 5 años. Pero siendo muy niño, en el medio del mar, en aquella oscuridad tenebrosa, se lo pudieron haber comido los tiburones, se pudo haber ahogado. El pavor que tuvo que sufrir ese niño, después llegar a un sitio de personas que le trataban muy bien, pero que él no las conocía. Sencillamente no los conoces, no sabes echarle de menos a mamá o echarle de menos a papá o echarle de menos a lo que tú conoces y que después, para colmo, miren esa escena, termine pasando todo eso sin que tú entiendas muy bien lo que está pasando y que después te devuelvan al sitio de donde viniste y está papá y permanentemente haya una campaña propagandística tóxica, ideológica alrededor tuyo. Eso lo destruyeron. Eso es una vida destruida completa. Eso es un muchacho que no habla de su mamá nunca, por ejemplo, públicamente. Nunca. De su papá sí. Lo hemos visto hablar del padre y bla, bla. De la madre no habla nunca. Usted sabe lo que tiene que tener esa psiquis por dentro. Usted sabe lo que tiene. Mira, este es el tipo de casos que ojalá y no, yo no le deseo eso, pero en algún momento de su vida se quitan la vida o se convierten en adictos a las cosas más raras o se convierten en personas descontroladas porque termina en algún momento eso descontrolándose. Termina saliéndose de los círculos, ¿no? De la psiquis y termina provocando unos efectos horribles. Para mí es una víctima. Honestamente, yo jamás me voy a burlar de Elian. Diga lo que diga. Se lo digo de corazón. Jamás. ¿Por qué? Porque eso es un autómata, porque eso es un cerebro dañado. Eso era un niño inocente, angelical, como todos los niños, que se vio envuelto en una tragedia colosal, una tragedia política además que hemos vivido y al que le destruyeron el cerebro. Lo que usted escuche hablar hoy, cuando usted ve hablar a Elian González, no piense esto es un descarado, esto es un comunista, no, piense esto es una víctima. Pero una víctima desde que tenía esa edad. Desde que era así de chirriquitico, se vio envuelto en lo peor que puede sufrir un ser humano, pasó las tragedias más horribles que puede ver morir a mamá, estar agarrado con tu vida a lo primero que te pase, una cámara, una goma, ¿no? En el medio del mar, sabiendo que puedes perfectamente morirte ahí sin ninguna esperanza y todo lo que vivió después le destruyeron sencillamente el cerebro a ese niño que hoy es un adulto y que es una no persona. Por eso sigo diciendo, para mí es una víctima completamente, ¿no? Eso es un cerebro inutilizado. Eso fue una computadora que cogieron la motherboard, la metieron en el agua o en el ácido y la volvieron a instalar. ¿Qué usted puede esperar? Nunca experimento resentimiento, ni crítica, ni burla contra Elian González. Se lo digo de corazón. Lo que es hoy es un resultado de ese proceso de perversión y de destrucción ocasionado por la dictadura cubana. Lo creo genuinamente.